Hola, ¿qué tal? Soy Javier Rueda, soy psicólogo, soy miembro del equipo del Hospital de la Zarzuela de Psicología y además hago formación para empresas en temas de gestión emocional. Vamos a hablar de algunos tips, algunos consejos o algunas recomendaciones de cómo llevar mejor esta situación y cómo afrontarnos al estrés o las circunstancias que estamos viviendo de la mejor manera posible y también apoyándonos en el deporte como un buen medio para llevarlo mejor. Pues la verdad es que sí que hemos tenido un aumento de consultas, alrededor de un 20% aproximadamente, y de muchos casos también de personas que no habían tenido antes o patologías o que no habían venido a consulta, ¿no? Creemos que hay tres emociones que son las que han estado en juego más: el miedo que está generado por la incertidumbre, la ira está generada también por la frustración, ¿no? De no poder hacer ciertas cosas como salir o como viajar, y luego también la tristeza por el anhelo, ¿no? Las cosas que hemos dejado de hacer, que hemos perdido, ¿no? Entonces esas emociones negativas pues, son las que más han estado en juego en esta situación. Bueno, pues para combatir el estrés, digamos que hay dos cosas que se pueden hacer, ¿no? Primero, entender el estrés, que es un mecanismo de defensa positivo, es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo ante situaciones que interpretamos amenazantes. Y digo interpretamos porque no siempre es real. El estrés siempre está jugando con el futuro, con una cosa que no ha sucedido. Tiene que ver mucho, en este caso, con la incertidumbre y mucho con el miedo. Al final es porque interpretamos que hay una situación a la que no estamos preparados para afrontar. Con lo cual, medir y ser positivo en el sentido de, incluso el cómo nos decimos las cosas, en el sentido de hablarnos y frases del estilo de sí que puedo superar esto y que voy a poder con esto. Esas frases nos ayudan mucho porque tiene que ver con esa interpretación de si la amenaza es superior a mí o yo soy superior a la amenaza. En la medida en que pensamos que yo voy a ser superior a la amenaza, pues el miedo o el estrés puede disminuir. Y luego, por otro lado, sí que es verdad que el estrés no viene tanto relacionado con que interprete que hay una amenaza que no voy a superar, sino con el día a día tan ajetreado que llevamos y esta sensación de no parar, ¿no? Con lo cual ahí podemos hacer conductas compensatorias y muchas están relacionadas con hacer, por ejemplo, actividad física, meditación, sobre todo desconectar también, aprender a desconectar, ¿no? A mí me gusta decir que desconexión se escribe con 3 Ds, la D de distraernos, la D de divertirnos y la D de disfrutar. El distraernos tiene que ver con el poner el foco de atención en otra cosa, es decir, dejar de pensar en aquello que nos está preocupando. El disfrutar con alguna actividad que nos dé placer, como desde una comida que sea agradable, una ducha calentita, un masaje que nos pudieran hacer, ¿no? Y también el divertirnos, ¿no? Que eso tiene que ver con el sentido del humor, con el pasarlo bien, ¿no? Entonces, hacer esas 3 actividades, y si puede ser en una, por ejemplo, el deporte podría ser una actividad donde podamos desconectar en el sentido de distraernos, podemos disfrutarlo y podemos divertirnos, ¿no? Eso yo creo que es fundamental para separar espacios que nos generan estrés y encontrar esos pequeños oasis en el día a día, tanto en el día a día y sobre todo en el fin de semana, en el que desconectemos de toda esa fuente que pueda generar estrés, ¿no? Bueno, el hacer deporte en esta situación pues tiene dos grandes beneficios. Uno, por un lado, es el beneficio corporal, ya que cuando estamos en situaciones estresantes, donde hay emociones negativas, el cuerpo tiende a tensarse, con lo cual el hacer deporte va a ayudarnos a descargar toda esa adrenalina que deberíamos tener acumulada y nos va a ayudar a llevarlo mucho mejor. Y luego, por otro lado, también el mental, ¿no? Porque al final el deporte nos puede permitir distraernos, poner el foco de atención en otra actividad y alejarnos de esas fuentes de estrés. Además nos va a ayudar a dormir mejor, probablemente, también nos puede ayudar a socializar, con lo cual en una situación en la que hemos estado mucho tiempo confinados o personas que viven solas o teletrabajan, pues el socializar también, con lo cual en muchas esferas, digamos, el deporte es muy beneficioso. Pues en esta situación es fundamental marcarnos unos objetivos y unas rutinas. Sí que es cierto en el caso del deporte que los objetivos que tienen que ser conseguibles y alcanzables. No puede ser el deporte una fuente generadora de más estrés. Si al final utilizamos el deporte pues, para desconectar o para llevar una vida saludable, si nos planteamos objetivos muy altos a nivel competitivo, a lo mejor aún nos generan más estrés, ¿no? Con lo cual los objetivos tienen que ser alcanzables y vivirlos como placenteros, agradables, un punto competitivo, pero
pero que no generen más estrés. Y luego las rutinas nos van a venir muy bien, porque en una situación donde tenemos mucha incertidumbre, las cosas y las noticias de cada día están cambiando mucho, el tener nuestras rutinas diarias, no solo en el deporte, sino en la vida en general, nos van a ayudar a cierta tranquilidad y pisar sobre certezas, ¿no? Saber lo que tengo, no sé, mis horarios diarios, mis horarios semanales, y eso nos puede ayudar a tener un equilibrio en nuestra vida y nuestro día a día muy beneficioso para nuestro equilibrio mental también. Podemos distinguir entre deportes individuales o deportes en familia, por ejemplo, y los beneficios que tiene cada uno, ¿no? El deporte individual tiene yo diría un beneficio interesante, que es el encontrarte contigo mismo, ¿no? y el encontrar un momento para ti, ¿no? Hablamos mucho que en esta situación hay que aprender a cuidarse y encontrar ese momento para cuidarte tú y desconectar a veces del núcleo familiar, ¿no? Sin embargo, también el deporte en familia tiene otro beneficio muy importante, ¿no? Que es el plantearnos retos, primero el hacer cosas en familia, no estar en casa cada uno en su sitio haciendo cosas cada uno por su lado, sino hacerlas juntos y luego plantearte retos juntos, ¿no? Y conseguir cosas juntos, que esa interdependencia entre los demás nos ayude a conseguir cosas y logros en común que son muy interesantes, ¿no? Pues sí, está aumentando el sedentarismo y además esto pues bueno, no tiene consecuencias positivas, ¿no? Hay varios estudios que se están haciendo de cómo nos ha impactado a nivel físico y también mental, ¿no? Todo el confinamiento y toda esta situación, ¿no? El último que he leído es que de media hemos aumentado 3 kilos los españoles, ¿no? Entonces quiere decir que no ha habido mucho movimiento, ¿no? No solo durante el confinamiento, sino el teletrabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, las consecuencias que puede tener a nivel psicológico, sobre todo por un lado, es la gente que tenía esas rutinas está perdiendo esos hábitos que son muy buenos para desconectar, para quemar toda esa tensión que podemos tener, para combatir el estrés de alguna manera, de manera paliativa, para socializar, ¿no? La gente que deportes como fútbol, deportes como el pádel, deportes que haces en grupo, al final, si dejas de hacerlos, al final podemos vernos como aislados, entre comillas, ¿no? Entonces, al final necesitamos salir, socializar, ¿no? Y es una cosa que si no practicamos ese deporte, a lo mejor lo podemos perder. Es probable que a lo mejor algunos hayamos perdido la motivación por hacer deporte y queramos reengancharnos, ¿no? Primero hay que analizar qué es lo que ha pasado y si ha sido porque no nos gusta el deporte que estábamos haciendo o porque hemos encontrado una actividad nueva o no, ahora no tenemos el momento. Entonces, primero analizar qué es lo que ha pasado. Una buena manera de empezar a veces es probar con un deporte nuevo. A lo mejor hay un montón de opciones, pues ver un deporte que nos pueda llamar la atención y empezar por ahí. También una cosa muy importante es marcarse objetivos cortos, es decir, no querer volver a hacer la maratón que hacíamos antes, sino empezar poco a poco, ¿no? Y una parte también tiene que ver con la barrera de la pereza, ¿no? La barrera de la puerta que yo digo, ¿no? Y entonces a veces el esfuerzo está en atravesar la puerta para salir de casa y ese día hacer deporte, ¿no? Pensar que si ese día pasamos la puerta va a aumentar la probabilidad de que otro día también la pasemos, porque tenemos que entrenar esa voluntad de empezar a hacer deporte, con lo cual fijarnos el pequeño objetivo de si paso la puerta lo estoy haciendo bien, entonces traspasar esa barrera de la puerta, ¿no? Y luego por último también tiene que ver el deporte con el cuidarnos, ¿no? Con el cuidarnos a nosotros mismos, con lo cual es muy difícil que cuidemos nuestro entorno, nuestra vida, a las personas que tenemos alrededor si no nos cuidamos a nosotros mismos, con lo cual un pensamiento que tenemos que tener para volver a hacer el deporte es cuidarme yo para poder cuidar a los demás. Entonces empezando por ahí puede ser también una gran motivación.